porque después lo vamos a subir a algún canal de YouTube, al de escuela inglesa o al de escuela francesa o ambos. Bueno, estamos muy contentos, con Juan nos gusta celebrar este encuentro cuando cerramos los cuatrimestres, sobre todo para poner en evidencia las continuidades y las rupturas del psicoanálisis, como a mí me gusta comentar en relación a este campo, ¿no? Los conceptos que atraviesan transversalmente el campo del psicoanálisis y que fueron tomados por los psicoanalistas Freud, Klein y Lacan. No voy a mencionar a Winnicott y Bion, pero no los dejo de lado, que me parece que es sustancial ubicar, porque cada uno de ellos ha dado a distintos temas del psicoanálisis un lugar muy central. Así que, bueno, gracias Juan, otra vez por compartir este espacio. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es el de el duelo. Voy a comenzar yo, citando por qué abordar el duelo. Yo diría que el duelo es un término privilegiado porque pone en evidencia dos cuestiones pilares: el trabajo psíquico y la cuestión del objeto, porque en pocos lugares tenemos una aprehensión tan evidente de cómo la pérdida de objeto impone una exigencia de trabajo para el aparato psíquico. Hay que decir que Freud primero situó a la melancolía antes que al duelo, ¿no? Tenemos el manuscrito G, y diferenció claramente que para la melancolía se trataba de la pérdida del libido, mientras que para el duelo se trataba de la pérdida del objeto. Esa diferencia se verifica en que Freud puede abordar el tema del duelo cuando cuenta con el texto de introducción del narcisismo. Es decir, cuando encara la pregunta por los objetos que se constituyen a imagen y semejanza del yo, dado que el objeto del duelo es un objeto de amor que se constituye en el campo del narcisismo. A mí me gusta siempre recordar que justamente cuando Freud va a fundar al yo, todo el tiempo la alusión es a la presencia del otro, al otro como objeto primario de amor, al otro como el otro como semejante, al otro como la alteridad en relación al objeto. Eso pone en cuestión pensar al psicoanálisis como algo en relación al individuo, ¿no? Cada vez que habla del yo, habla del otro. Ahora, también hay que tener en cuenta que en Introducción del Narcisismo incluso podemos leer que el objeto del duelo tiene la particularidad de ser también un objeto fantasmático, lo cual divide aguas respecto de la estructura, ¿no? Cuando Freud dice, cuando se resignan las investiduras del objeto del mundo exterior, el neurótico conserva el lazo erótico con el objeto en la fantasía, lo cual lo hace pasible de la transferencia, ¿no? Mientras que el otro campo, que está constituido por la imposibilidad de que ese fantasma se constituya, formará parte de las neurosis narcisistas. Con lo cual, esto nos lleva a pensar también si las coordenadas de la estructura no van a estar en juego también respecto del duelo. Es decir, si no debiéramos situar la melancolía como un duelo imposible, que no es lo mismo que un punto imposible en el duelo. ¿Sí? Ahora, fíjense que es muy interesante que tempranamente Freud, cuando digo tempranamente, el texto que les voy a comentar se llama Un caso de curación por hipnosis, así que es muy temprano, es de 1890 y pico. Freud ubica una presencia primaria de una tendencia a la desazón para todo el status nervosus. Lo dice así, ¿no? Para todas las neurosis. Según la conocemos como síntoma aislado en la melancolía en su desarrollo extremo. Entonces, fíjense lo que plantea Freud, que hay una tendencia primaria a la desazón. Abraham va a proponerle a Freud que existe una protodepresión como base de una melancolía ulterior. ¿Por qué comento esto? Porque sabemos que Melanie Klein, discípula y analizante de Abraham,
va a postular que existe una posición depresiva, ¿no? En la que el duelo tiene un carácter, si ustedes quieren, más ligado a cierta dimensión estructural que al accidente sufrido por la persona amada, como Freud llama la muerte, ¿no? El accidente del destino sufrido por la persona amada, como si fuera realmente la muerte accidental, siempre, cuando en realidad es un lugar al que vamos a ir todos, no sé si tan accidental. Pero bueno, nosotros podríamos decir que esa posición depresiva en Klein tiene ese carácter estructural que para Melanie Klein la lleva a esa disputa en algún sentido con Abraham respecto de las cuestiones de las fases. Ella va a pensar en términos de posiciones. Y va a comentar que esa posición depresiva, en donde el duelo es como la tarea, si ustedes quieren, más sustancial de esa posición, va a ser posterior a esa posición anterior del esquizoparanoide, en donde efectivamente en la posición depresiva se juega el objeto en tanto unidad, a diferencia del objeto en tanto fragmentado de la posición esquizoparanoide. E incluso Melanie Klein va a decir que la aptitud para amar depende en gran medida de la elaboración de esta posición depresiva. Al leer a Klein hay que tener en cuenta la cuestión del afecto, porque Melanie Klein va a hablar de angustia paranoide, y respecto del duelo va a hablar de angustia depresiva, como si no hiciera tanta diferencia entre la angustia y el duelo, ¿no? El duelo sería la tarea cuyo afecto es la angustia depresiva. Quizás más cercana, si ustedes quieren, a la angustia frente a la pérdida del amor freudiana. Lo que se teme en esa fase, en esa posición, mejor dicho, es haber dañado el objeto, ¿no? Con lo cual hay una cuestión muy interesante. Primero, la cuestión del dualismo, que está presente, el amor y el odio, esa dimensión de ambivalencia tan cara al espíritu de la escuela inglesa, ¿no? La cuestión de la ambivalencia es central. En esa posición depresiva, el objeto amado y el objeto odiado son uno, a diferencia de ser dos contrapuestos, son uno, el amor y el odio en relación a un mismo objeto unificado. Pero teniendo en cuenta que lo que está en juego es la posibilidad de haber dañado el objeto, es decir, esa dimensión agresiva, ese sadismo, lo que se presenta en ese duelo está muy cercano a la falta moral, esa dimensión de por mi culpa, que es una de las versiones del duelo, ¿no? De interpretar la pérdida del ser amado como una falta moral. Por eso la culpa va a estar muy asociada a esta posición, ya lo estaba antes, pero en esta posición va a estar en relación al duelo y a la necesidad imperiosa de reparar, que lleva a algunas acciones maníacas, ¿no? Bien, me parece interesante esto de la falta moral en relación al duelo, porque va a ser una línea que Lacan va a tomar, después se la dejo a Juan, para charlar, como una de las, si no la tomo yo, pero como una de las lecturas de la falta, ¿no? Bien, con respecto al objeto, es interesante, retomo a Freud, que Freud tiene distintas maneras de nombrar al objeto, de acuerdo a lo que esté hablando. Cuando se trata del objeto libidinal, habla de object, ¿no? Para el objeto del duelo usa object, nunca es sage, ¿no? Cosa material, porque object es el objeto investido, va a usar object para el deseo, para la pulsión y para el duelo, para el amor. Sage es la cosa material, que es el término que usa cuando se refiere a la representación objeto
como suma de la representación cosa más la representación palabra, y luego, obviamente, das Ding, ¿no? Como el objeto como cosa inaccesible al conocimiento, cercano al nómeno kantiano, pero lo que me interesa situar es que object para Freud está ligado sobre todo a la libido. ¿Sí? Ahora, con respecto al trabajo, yo les decía, ¿no? Como dos cuestiones centrales que tiene el duelo, que es la evidencia de cómo la pérdida de objeto impone una exigencia de trabajo para el aparato. Entonces la pregunta que podemos hacernos es en qué consiste el trabajo del duelo, el trabajo que el duelo lo que Freud va a situar es una cuestión de que el examen de realidad, ¿no? Como dice Freud, ha mostrado que el objeto amado no existe más. Y de esa realidad emana la exhortación, la orden, de quitar toda la libido de sus enlaces con ese objeto. Pero como señala Freud, en innumerables oportunidades, el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto asoma. Pero otra cuestión interesante que quiero comentar es que si bien uno puede situar que el trabajo del duelo se juega en el campo de la rememoración, ¿no? Freud dice que esa exigencia de la realidad, esa orden que se imparte no se puede cumplir enseguida, que se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura. Pero lo que él va a decir que a mí me resulta muy interesante es que mientras el trabajo se despliega, la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Entonces, me surgen dos preguntas. La primera es ¿cuál es la condición para que la realidad se sostenga? Y la otra es ¿cuándo se acusa recibo de la pérdida si el objeto continúa en lo psíquico? Para la primera pregunta lo que les propongo es que de 3 ensayos a la negación, Freud va a situar que el objeto de amor se constituye en un punto de pérdida de objeto. Si piensan en 3 ensayos para tomar algo simple, ¿no? Cuando él dice, bueno, ahí donde el niño se separa del pecho, aparece la madre como objeto de amor unificado. Con lo cual, ese objeto primario de amor, objeto de duelo, respecto de todos los objetos sustitutos, es efecto de una pérdida anterior. El objeto de duelo requiere un objeto de duelo anterior, por decirlo de alguna manera. Y les leo una frase de la negación para que vean que esto atraviesa todos los textos de Freud. Dice, ahora bien, discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad. Tienen que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva. O sea que para que la realidad se sostenga en Freud, para que el objeto de amor se sostenga, para que se acuse recibo de esa pérdida en la realidad, primero tiene que haberse perdido objetos de satisfacción. Si no hay instalación de la realidad, sino es sobre la base de una pérdida de objeto. De modo que uno podría decir que para que un objeto advenga al lugar de ser un objeto de duelo en la realidad, debe haber una pérdida lógicamente anterior, que permita que la realidad y los objetos se sostengan. Repito, el objeto del duelo es efecto de un duelo anterior. ¿Cuál sería la función del duelo entonces? Bueno, podríamos decir que la función del duelo es subjetivar la pérdida, ¿no? De modo que frente a la pérdida del objeto de amor, o aquello que haga sus veces, porque recordemos que los duelos no son solo respecto de objetos de amor, pueda inscribirse esa pérdida como falta, ¿no? Es una reinscripción, un volver a pasar por ese tiempo que yo diría que es un tiempo de institución subjetiva.
Freud lo dice así, ¿no? Que el duelo tiene que cumplir una tarea que en cierto modo sería la de consumar por segunda vez la pérdida provocada por el accidente del destino del objeto amado. Esa segunda vez es la inscripción de esa pérdida. Respecto a la segunda pregunta, y esto ya lo comento como para abrir el campo y dejarle paso a Juan. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo se acusa recibo de la pérdida del ser amado? ¿No? Si ese objeto continúa en lo psíquico. A mí me parece interesante la posición de Alush, ¿no? Que trabaja la erótica de la muerte, no me acuerdo, la erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, creo que se llama así el libro, en donde él lo que plantea es que lejos de esperar algo del que se fue, como puede ser una herencia, ¿no? Lo que esperamos que nos dé aquel que se fue, parece interesante que él lo que plantea es ceder algo de aquello que fuimos para el otro. ¿Sí? Que lejos de esperar algo que el otro nos dé, se trata de ceder aquello, ¿no?, que fuimos para el otro. Como dice Alush, dice, ni de ti ni de mí, aquello que en todo caso se jugó en el entre dos y respecto de aquel objeto que fuimos para el otro, ¿no? Él lo dice, toma la proclama frente a la muerte de Julio César, ¿no? En donde dice, ¿no?, el deudo dice, él me arrancó el corazón, ¿no? Mi corazón está allí, con el muerto, bueno, ese es su lugar, es allí donde debe estar, ¿sí? Aquello de lo cual debemos separarnos y que el otro se lleva consigo. Bueno, digamos, dejo acá, digamos, no sé si Juan, querés retomar, la idea es hacer una conversación, yo planteé algunas Bueno, líneas. planteaste varias líneas, yo voy a plantear algunas otras, pero va a haber puntos de intersección desde ya. Sobre todo, digamos, celebro la actividad, esto que iniciamos hace un par de años, algo comentó Estela al comienzo, de poner en relación, en tensión y en articulación distintos autores, ¿no? Y distintas lecturas. Entonces tomamos referencias freudianas, inglesas, francesas. Bueno, apareció Abraham inevitablemente, ¿no? Una referencia a la escuela alemana, podríamos llamar. Con esa tan singular de una especie de depresión primordial, ¿no? Que es muy interesante porque nos hemos habituado por leer a Freud a que si hay algo primordial es la angustia, ¿no? Como si fuera un afecto fundante. De hecho, Freud lo llama angustia de nacimiento en un momento. Y lo que postuló Abraham muy tempranamente es efectivamente la idea de una depresión o desazón, o como, bueno, depende de la traducción primaria, que obviamente atraviesa y mucho la obra de Klein. A ver, quiero poner como en relación algunas como definiciones, algunas... vos nombraste además, Estela, la cuestión de los afectos, a esto quiero volver después, pero Freud plantea el duelo como un afecto y un afecto normal, dice, ¿no? Y además como un trabajo, como vos subrayaste. Y cuando él define qué es la reacción frente a la pérdida, ¿no?, o de una persona amada, un ideal, o una abstracción, bueno, me parece que pone como en primer plano la cuestión del objeto, claramente, la cuestión de la pérdida, claramente, y ahí tenemos que pensar, o propongo pensar, si toda pérdida comporta un duelo, o necesariamente comporta un duelo, ¿no? O si toda falta remite a duelo, porque hablamos muchísimo en psicoanálisis, y con Lacan ni hablar, ¿no?, de falta, de formas de la falta, de pérdidas, ¿no?, de la pérdida de la naturalidad, del objeto perdido, de la pérdida de goce. Podríamos hacer un catálogo durante varias horas de todas las dimensiones de pérdida que nombramos, y sin embargo no decimos que es el duelo por cada una de estas cosas, ¿no? Entonces me parece que lo planteo como una pregunta, de a qué cosas efectivamente
en qué casos es pertinente hablar de duelo y en qué casos no, ¿no? Eso como un primer punto. Algo de Klein que me parece interesante y que creo que aparece, que está retomado en Lacan, aunque fuera con otros términos, es que ante un duelo, ante un mínimo duelo, como dice ella, se reactivan todas las pérdidas de objetos anteriores, ¿no? Es decir que Lacan lo dice en sus términos un momento hablando del grafo, ¿no? Como si cada pérdida movilizara todo el sistema significante, cada duelo en este caso, pero sí tocando y conmoviendo las pérdidas de objetos anteriores, de modo que muchas veces estamos ante este problema de cómo una falta se superpone a otra, ¿no? Como un agujero, dice Lacan, en lo real, que puede implicar el duelo, moviliza algo de la falta estructural de lo simbólico. Sí, sí, después lo comentamos más, pero son problemas que me parece que están en la lectura de Lacan, cuando él postula, por ejemplo, que el duelo es un agujero en lo real, ¿no? También vemos en Lacan esa relación esencial, como él la subraya, entre el duelo y la constitución del objeto en el deseo. Vieron que duelo y deseo son dos términos que van muy de la mano, sobre todo en el seminario 6, por ejemplo, en el comentario de Hamlet. Y ni hablar cuando tomamos esa definición que deben conocer, bastante célebre, del seminario de la angustia, cuando dice que solo hacemos el duelo por aquel cuya falta fuimos, o por aquel cuyo deseo causamos. Vos nombrabas, Estela, algo que está en Freud, ¿no? Y que uno puede ver como una pregunta muy insistente en ciertos textos de Freud, cuando él dice por qué el deshacimiento de la libido de sus objetos habría de ser un proceso tan doloroso, ¿no? Y él dice, no lo podemos comprender todavía. Y él dice ahí que el duelo se presenta como un enigma, como uno de esos fenómenos que no se pueden explicar. Por otro lado, también tengamos en cuenta que el psicoanálisis introduce una noción de duelo bastante singular, que es que se puede hacer el duelo de algo que nunca se tuvo, ¿no? O incluso, para jugar con los términos también, podemos pensar un duelo acerca de algo que nunca se fue, en el sentido del ser, ¿no? Para tomar un poco lo que Lacan plantea en el seminario del deseo, el 6, cuando habla tanto del duelo por el falo, y dice, no se trata tanto del duelo por no tenerlo, sino por no serlo, ¿no? Habla de Hamlet, de la posición de Hamlet, etc., ¿no? Entonces, me parece que esto también, ¿cuántas veces hay algún micrófono por ahí abierto? O escucho voces, o ambas cosas, pero bueno, no son excluyentes. Ya que Lacan toma también los fenómenos alucinatorios, ¿vieron? Cuando habla a veces de las apariciones, del ghost y demás, en esos momentos de pérdida de realidad, por llamarlo suavemente, que introduce el duelo. Hay una definición que me gusta mucho que da un autor inglés, hablando de escuela inglesa, se llama Adam Phillips. Creo que alguna vez lo hemos nombrado aquí. Un autor actual, ¿no? Que creo es alguien que ha leído Lacan más de lo que dice en todo caso, pero tiene un modo de decir, un modo de escribir muy interesante, y escribe esta definición que me pareció muy interesante para tomar varias cuestiones, por ejemplo, la cuestión del objeto y de la contingencia del objeto. Él dice, el proceso de duelo no solo resulta doloroso porque es un reconocimiento de la pérdida, sino también porque nos confronta con el conocimiento de que nunca fuimos los poseedores de lo que hemos perdido, sino más bien sus inventores parciales, lo que es muy distinto. Esto está en un texto que se llama Flirtear, de Anagrama, donde él toma varias cuestiones de Freud, de Klein, de Anna Freud, algunas muy tangenciales de Lacan, y donde habla mucho del duelo, la pérdida y temas afines.
Bueno, otra cuestión que siempre surge, ¿no?, en los autores, o en los pacientes, o en la gente que atraviesa duelos, es cómo pensamos la temporalidad, ¿no?, o las temporalidades en los procesos de duelo, en los trabajos de duelo, en el largo y sinuoso camino que implica un duelo, ¿no? Por ahí la madre de Hamlet no estaría de acuerdo conmigo en esto que estoy diciendo. Vieron que hay una definición muy, muy linda que hace Lacan, linda, muy cruda, ¿no?, cuando Lacan le atribuye a Gertrudis una especie de yo soy lo que soy, conmigo no hay nada que hacer, soy una verdadera genital, yo al duelo no lo conozco, ¿no? Si esa fuera la posición tan dramática, ¿no?, para la tragedia de Hamlet, porque justamente, y de eso se ocupa Lacan bastante, Hamlet tiene que hacer un duelo por un padre no deseado por la madre. Vieron que Lacan dice que Hamlet, la obra, no el personaje, dice, no se habla más que de duelo, desde el comienzo hasta el final, y tenemos toda una paleta de duelos no elaborados, duelos no asumidos, duelos no tramitados, como se dice en el lenguaje de Amor-Rortu, o como decía Estela, duelos quizás imposibles para ciertas posiciones, ¿no?, y cómo eso atraviesa a cada uno de los personajes en relación con la cuestión de la pérdida, ¿no?, con la cuestión de la falta. Bueno, creo que ahí hay algo que uno, cuando se pone a leer sobre esto, aparece inmediatamente, que es cómo el duelo pone de relieve la cuestión de la castración todo el tiempo, ¿no? Como que el duelo de algún modo funciona como una especie de radiografía, ¿no?, que moviliza de modo inevitable la cuestión ahí sí hablo de la falta en el sentido de la castración, más en el sentido estructural, y cómo eso se pone a prueba, ¿no?, en cada proceso de duelo. Me parece que es algo que le da al duelo entonces un carácter muy particular, muy especial, ¿no?, como fenómeno, como proceso. Otra ventana, hablo, otro problema, voy situando algunas cuestiones que las podemos discutir después. Vieron que Lacan, que tiene esa propensión tan natural a veces a plantear algunos problemas o algunas vicisitudes del lado del analista, ¿no es cierto?, no tanto del lado del sujeto, como cuando habla de la resistencia, que dice la resistencia es del analista, o cuando habla del deseo del analista, o cuando plantea que tenemos que pensar la transferencia desde el lugar del analista. Y bueno, curiosamente o no, también habla del duelo del analista, ¿no? Es decir, no solo el duelo como un proceso clásico, ¿no?, del pieza por pieza y todo esto, de la relación del sujeto con las pérdidas significativas, sino más bien como un concepto que él de algún modo aplica, ahí sonó algo, como un concepto que él aplica a la posición del analista en ese caso, ¿no? Y vieron que tiene su vuelta esto, ¿no?, porque de algún modo Lacan cuestiona, por ejemplo, que el análisis culmine como un duelo. Mabel González, micrófono abierto, ok. Muchas veces se había planteado, ¿no?, si un análisis concluía como un duelo, ¿no? Muchos autores han escrito sobre esto. Y Lacan plantea, en buena medida, que si el analista cae al final del proceso, y se acuerdan, lo hemos visto por ahí en la cursada, muy, muy, muy hacia el final, pero que el analista está destinado, está programado por el mismo acto que funda a caer como un residuo, como un desecho, como un desperdicio hacia el final, de eso no se hace un duelo, ¿no? Es decir, no es que el analista cae en su estado o en su estatus de agalma o de objeto con un brillo o un objeto de amor, sino más bien que cae como un resto. Entonces Lacan dice más bien lo que interroga esto es a la posición del analista, no tanto al sujeto.
No es que a lo Balint Lacan plantee que el análisis culmina como un duelo para el sujeto. ¿Sí? Es una dimensión que me parece interesante plantear, sobre todo porque Lacan dice que el verdadero duelo del analista, en ese caso, esto está al final del seminario 8, no sé si se acuerdan que la última clase del seminario 8 se llama El analista y su duelo, justamente. No es un título que haya puesto Lacan, pero de todos modos creo que refleja bien el argumento de toda esa clase y de todo ese seminario, ¿no? Donde va interrogando al analista, invoca a Sócrates, su relación con la falta, y muchas cuestiones aledañas, el deseo del psicoanalista, y culmina diciendo que el duelo del analista pasa justamente por el hecho de que no hay ningún objeto que valga más que otro, ¿no? Y ahí volvemos entonces a poner en primer plano la cuestión del objeto, la contingencia del objeto, y lo que Estela planteaba también. Bueno, un par de cosas más. Bueno, esto que decía Estela, ¿no? De que hay que consumar, ¿no? La pérdida por segunda vez, como dice Freud. Lagache tenía una frase que decía que en el duelo hay que matar al muerto, ¿no? Bueno, no siempre se trata de muertes, ¿no? Pero en cualquier caso hay que matarlo también, en este segundo sentido, al objeto que se perdió. Me parece que el modo en que Lacan plantea su teoría del deseo, tan distinta a la de Freud, tan distinta, también conmueve la concepción que se puede tener del duelo, ¿no? Porque si para Lacan el deseo es el deseo del otro, no se trata tanto en el duelo de que yo pierdo un objeto que tenía y después tengo que sustituirlo por otro, como de el duelo por un otro en el cual ya no tengo lugar, ¿no? Es decir, que lo que se duela en todo caso, desde la perspectiva de Lacan y su teoría del deseo, con esa impronta hegeliana, es de ese lugar, ¿no? El lugar de causa, el lugar de falda que tenía para el otro, y que muchas veces, como dice Lacan, no lo sabía, ¿no? Que es una inferencia retrospectiva. Bueno, por último, en esta primera aproximación, es algo que apareció, Estela, en tu presentación, que es la cuestión de los afectos que rodean el duelo, ¿no? Siendo el duelo también un afecto, ¿no? La cuestión del amor, la cuestión del odio, la cuestión del amor y el odio, el rencor, la tristeza, la culpa, ¿no? Esto que vos marcaste de cómo a veces, como dice Lacan, eso retorna bajo el modo de estoy en falta, ¿no? Estoy en falta o no hice lo suficiente, uy, si lo llamaba antes, ¿vieron ese tipo de reproches de yo me di cuenta que ese día, ¿no? Empieza como una especie de culpa que no hace más que marcar, dice Lacan, es como si volviera de modo invertido, que uno ocupaba un lugar de falta para el otro, pero vuelve bajo el modo neurótico, ¿no? A veces inevitablemente. Bien. Bueno, en su momento habíamos trabajado en la cátedra, esto de hace mucho tiempo, muchos años, habíamos hecho una investigación acerca del duelo y la pérdida en distintos autores, y habíamos tomado letras de tangos también, y me acordaba el tango Rencor, ¿se acuerdan que es? Que me parece casi un homenaje a Freud, ¿no? Que dice, ese odio maldito que llevo en mis venas, me amarga la vida como una condena. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma, y es tan grande mi odio como fue mi amor, ¿no? Como un tango freudiano, ¿sí? O es un Freud tanguero, no sé cómo decirlo. Bueno, abrimos la discusión. Si hay preguntas, comentarios, reflexiones. Agrego algunas cositas más. Sí, claro. A mí me parecía muy, muy interesante esto de la tendencia primaria a la desazón, ¿no? Que plantea Freud tan temprano.
Y para mí entran como en consonancia con lo que Lacan piensa en relación al dolor de existir, en relación a como Colette Soler, si ustedes quieren, piensa esa virtualidad melancólica para todo hablante ser, ¿no? Cierta línea de la mortificación significante y el dolor que de eso, ¿no? Resta, ¿no? Como si hubiera una línea ahí, no podría decir de un afecto más primario que la angustia, pero como si hubiera ahí algo para abrir, digamos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también, pensando la cuestión de los afectos en esa línea, cuando Lacan habla de la tristeza, que podríamos decir que el afecto que está en juego en el duelo tiene que ver con la tristeza, y que Lacan la nombra cobardía moral, ¿no? Digamos, y no nos confrontaría el duelo con con no soportar que no haya un objeto privilegiado sobre otro, digamos, ¿no? ¿No? Como si fuéramos cobardes en algún sentido para soportar esa falta de privilegio en relación a los objetos. Porque nada, digo, me parece que es interesante, porque ¿cuál sería el afecto del duelo? ¿No? Ese afecto doliente que dice Freud. Bueno, podríamos pensar que la tristeza, sin ser el único que está presente, porque como vos decías, Juan, el duelo tiene sus tiempos, ¿no? Hay un tiempo que es una renegación maníaca. No podemos decir que el afecto ahí en juego sea la tristeza, por el contrario, ¿no? Es una respuesta renegatoria de la falta, bien en relación a castración. Tiene distintos tiempos el duelo. Sí, y además tomando esto, Estela, que decís, podría ser que un duelo quede también estancado en ese momento, ¿no? Y bueno, Por supuesto. entonces quizás se reactiva de modo fortuito muchos años después, ¿no? Como cuántas veces muchas de las llamadas depresiones, ¿no? O formas de inhibición, por ahí son duelos que quedaron ahí en el freezer, ¿no? Tanto tiempo y, ¿no? Y de golpe, como decís vos, quedan ahí como en ese estado de no... Yo tuve la oportunidad, porque bueno, trabajé la cuestión de la melancolía y no pude más que pasar por el duelo. Yo planteo ahí que, digamos, que hay tres tiempos del duelo. Uno que podría ser la renegación fálica, ahí donde vos situás lo del ghost de Hamlet, ¿no? Ese tiempo en donde aparecen las falofanías, ciertas dimensiones espectrales del duelo, en donde uno puede situar ahí cierta presencia que linda con la cosa angustiante, en donde hay duelos que están detenidos en ese tiempo, como hay duelos que están detenidos en ese tiempo que para mí es segundo, que es el del rito, ¿no? El logos, que es donde se juega ese punto imposible en el duelo, no el duelo como imposible, que para mí linda con la melancolía, sino el punto imposible que tiene todo duelo, dado que todo el sistema significante se vuelve impotente para responder acerca de ese agujero en lo real, digamos, ¿no? Y el tercer tiempo, que yo diría que es el tiempo de la sustitución, que es muy interesante que Lacan dice, digamos, cómo debiera ser esa sustitución que no sea una sustitución metonímica, digamos, ¿no? Como la de Juanito, metonimia del deseo de falo de la madre y no metáfora del amor. O, como dice, pensando en Hiroshima Mon Amour, cualquier japonés puede ser reemplazado por el alemán de la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una sustitución que no sea una modalidad metonímica de sustitución? Bueno, me parece que abre todo ahí un capítulo respecto a la conclusión de los duelos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar hablar a los que nos acompañan. Pues si no, vamos a estar toda la noche, Juan, nosotros acá. Café por medio. Bueno, abrimos el espacio para la interlocución, las preguntas, lo que tengan ganas de comentar. Hola. Sí, Hola, Diego. Diego. Buenas noches, gracias por el espacio. Me resulta muy interesante esta diferenciación que dejaste planteada, Juan, sobre, o la posibilidad de diferenciación entre
la pérdida y el duelo. Si no se duela todo objeto que se pierde, y si no pensamos solo en una cuestión de intensidad, porque los afectos que mencionan tanto vos como Estela, o los autores que traen, están involucrados ante la pérdida de un objeto amoroso como ante el duelo. Pero si no es solo una cuestión de intensidad, si no es más bien algo que puede buscarse o rastrearse estructuralmente, ¿cuáles son las variables, los componentes que nos permiten indagar más en esa diferenciación? Que me parece muy válida porque supongo yo que las posiciones clínicas después de un analizante, por ejemplo, o de una persona en la vida frente a una pérdida y frente a un duelo, deben llevar a caminos realmente diferentes, ¿no? Bueno, a ver, se me ocurren dos ejemplos, no lo mencioné, pero ahora los recupero con tu pregunta, de pérdidas de objeto que no implican duelo. Uno es el objeto transicional, por ejemplo. De esto hemos hablado hace un par de años aquí. ¿Se acuerdan que Winnicott habla de ese objeto que se va construyendo en ese espacio intermedio entre el niño y el otro, entre el niño y la madre, ¿no? De donde Lacan se inspiró para pensar su tesis del objeto A, y él lo reconoce, cosa no muy habitual, ¿no? Lacan que reconozca algo de esto. Y lo que dice Winnicott, una de las propiedades de este objeto, dice que no se hace duelo por ese objeto, que cae, ¿no? Que cae en el limbo, creo que dice algo así, ¿no? Se De relega golpe, al limbo, se relega al eso. limbo. Sí. Claro, entonces ese objeto que parecía un objeto tan importante, que podía ser hasta casi un fetiche, que podía ser una condición absoluta, y de golpe cae. Y es un objeto, una pérdida de objeto, para pensar que no conduce al duelo, y es pérdida, ¿no? Y me parece que otro ejemplo todavía más espinoso, digo por la historia del psicoanálisis, plantea Lacan en el seminario de la angustia. El seminario de la angustia, como ven, es una usina para pensar muchísimos de estos problemas, muchísimos de los que estamos hablando, que Lacan ahí confronta con ciertas lecturas analíticas clásicas respecto del duelo del destete, ¿no? Entonces él dice, bueno, córtenla con que el duelo del destete, y dice, de modo un poco fuerte, el niño se desteta solo, ¿no? Dice, hay un deseo de destete, un punto de desprendimiento, y en todo caso, dice Lacan, si hay un duelo ahí es para el otro, para la madre, no para el niño. Entonces, digo, el agujero que deja en el otro eso, ¿no? Entonces es interesante porque ahí también hay un ejemplo de pérdida que no necesariamente conduce al duelo, ¿no? Es decir, que pues, eventualmente sí, digo, pero digamos, no hay nada que asegure que eso implica, ¿no? Un trabajo del duelo, ¿no? Y que el chico tenga que erigir la teta y después perder la pieza por pieza, digamos. Y ahí podríamos pensar qué función cumple cada uno de estos desprendimientos del objeto, ¿no? Ya sea en el registro oral, anal, escópico, invocante, digo, parece que hay cuestiones para pensar ahí. O la cesión del objeto, Claro. cuando Lacan habla de un modo de salir de la angustia, ¿no? Con la cesión del objeto, y da el ejemplo de la pata de la langosta. Cuando uno quiere apresar la langosta, que no me acuerdo si la langosta o el sapo, ¿no? Que deja la pata y se va. O toma, digamos, la deposición del hombre de los lobos frente a la escena primaria, ¿no? En donde frente a la inminencia de esa escena, digamos, la forma de salir, ¿no? Es con su deposición, digamos, de las heces, que es una forma de cesión que no implica la pérdida en el sentido del duelo. Se me ocurren esos ejemplos. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna interlocución? Hola, buenas noches. Ay, perdón. Bueno, No pasa nada. no sé, no veo. Adelante, adelante, después hablo. Yo a mí no Ahí te entendí algo. muteaste, ¿eh? Ah. Hola. Ahí Sí, está. sí, Hola, Adriana, adelante. Bueno, Sí, no, sí. respecto del rito, no sé si entendí bien, como detenimiento, porque pensaba que justamente Lacan habla de la necesariedad en algún punto de los rituales claro, en el duelo. claro. Bueno,
el rito, ¿no? Cuando él dice ahí la comunidad toda está convocada, ¿no? Pero supongamos a alguien que no puede dejar de hacer su ritual de visita al cementerio. O no puede, ¿no? Es como si el ritual siempre fuera insuficiente para tramitar, que en realidad lo es. El duelo, ¿no? Esa tramitación simbólica del duelo es siempre insuficiente. Por eso yo decía el punto imposible en el duelo, que no es lo mismo que el duelo imposible. Entonces, en el punto en donde puede estar detenido en ese ritual permanente, ¿no? Que no permite hacer un pasaje a cierta sustitución que puede ser a ningún otro sustituto, pero que implica un pasaje a la sustitución, ¿no? Sí. En ese sentido lo decía. Sí. Okay. Hola, puede ser como también comparable con esto de lo... Hola, Carolina, buenas noches. Si Hola. puede ser comparable con los momentos de comprender y de concluir de Lacan, ¿no? Como quedar en ese momento y no poder pasar al momento de concluir. O me parece interesante, no lo había pensado así, se puede pensar, digamos, ¿no? Efectivamente hay un tiempo, yo no sé si lo llamaría de ver, hay un tiempo de, yo creo que la muerte siempre nos toma por sorpresa aunque estemos preparados. La verdad, hay algo de eso si pensamos en el duelo frente a la muerte del ser amado, ¿no? En el duelo en sentido estricto, por decirlo de alguna manera. Puede ser que haya un tiempo en donde nos quedemos, ¿no? Como sorprendidos, sin entender ese accidente sufrido por la persona amada, aunque lo estemos esperando. No, nunca lo pensé así, pero bueno, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Creo Gracias. que había... Sí, Sí, Mariela. sí, Mariela. ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Y yo pensaba en esto, ¿no? Se relega al limbo y en estas formas de duelo o que no conllevan duelo, el analista se relega al limbo. Cuando fin de análisis es eso, ¿no? Alguna vez lo habíamos planteado así con Juan, Sí. cuando tuvimos nuestro encuentro de Winnicott, que lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, ya que estamos haciendo publicidad, una presentación muy linda que hizo Juan. ¿no está en Netflix? A Winnicott. ¿Eh? No, pensé que estaba en Netflix. No. Sí, también está en Netflix. Y que ahí charlábamos, ¿no? Comparábamos la cuestión de si digamos, Lacan no lo dijo así, pero bueno, quizás podríamos pensarlo. Tampoco puedo decir que el analista sea un juguete transicional, pero bueno. Sí, está bueno eso porque ahí me acuerdo lo que hablábamos en su momento en relación con lo que Winnicott llama los usos del objeto, ¿no? Es un concepto interesantísimo, interesantísimo. Entonces ahí él plantea cómo se usa al analista como un objeto, ¿no? Es decir, qué aptitud puede tener cada paciente y qué aptitud puede tener cada analista para dejarse usar también, ¿no? Y no poner resistencias a ese juego que es propio de la dialéctica de la transferencia. Pero sí, como dice Mariela, digamos, si el destino, por eso decía antes, es que el analista cae como un resto, ¿no? Es decir, pasa de su estatuto de causa a estatuto de resto. Es lo contrario de lo que vemos al comienzo que hemos visto en la cursada, de cómo un resto de la constitución subjetiva deviene causa, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los mundos, ¿no? No siempre ocurre, claro. Pero si fuera así, algo que cayó como un resto deviene causa. ¿Se acuerdan de esa articulación de falta, pérdida, causa que Diana comentaba muchas veces? Y la analista sufriría el destino inverso, ¿no es cierto? Aparece como causa y parece que está destinado a caer como un resto. Aclaremos, si se deja caer también, ¿no? Si se atornilla el sillón del sujeto supuesto saber, tenemos análisis interminables, ¿no es cierto? De modo que... Pero entonces lo que está cuestionado ahí es la posición del analista respecto de la pérdida, no del paciente y sus procesos transferenciales. Alguien escribió algo en el chat ahí. ¿Qué juego está jugando el paciente o qué juego propone? Y antes, Carlos, pusiste hablando de tango, queda tu recuerdo, Torbellino. El único que, claro. Sí, el último Letras de tango, yo creo que se podría hacer una tesis, pero mesiánica, digamos.
Sí, tal cual. Y creo que Winnicott plantea en ese sentido, nada, como la cuestión del juego se puede pensar en relación con esto. Nada más que eso. Pensaba, además, en relación a esto del fin de análisis, que no se espera del lado del analizante la tristeza o el duelo, ¿no? O sea, se espera del lado del analista. Digo, por esta cuestión de lo que cae, ¿no? De lo que se pierde, que no necesariamente es duelo. Como decía Sí, Mario. tampoco... Perdón. Tampoco imaginamos al analista llorando en la última sesión, ¿no? Así con Carilini, Rivotril. No. Pero efectivamente sería dramático, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, claro que sí. Sí, sí. De hecho, Lacan plantea un poco confrontando quizás con el kleinismo en ese punto, dice, más que tristeza o depresión, él dice el afecto esperable en el final es el entusiasmo, dice Lacan. Yo creo que es una suerte, una respuesta un poco a eso. Después, en Letourdi creo que dice que el análisis termina más bien maníaco-depresivamente. Ahí baja un cambio, un análisis, fin de análisis bipolar, ¿no? Porque efectivamente implica algún punto de separación de cierta cadena significante que se recorrió toda una vida, entonces efectivamente hay un efecto depresivo, ¿no? Está claro que sí, si no sería una especie de fiesta maníaca, pero sí hay un punto de desanudamiento, como se podría decir hoy, ¿no? Que lleva a otro estado, que no es el estado efectivamente de la parálisis en ese sentido de un duelo. Perdón, y como el analista, esto es algo que me parece que tiene que ver mucho con esto, hablábamos del analista y su duelo, puede prestarse también a, ¿no? a ocupar ese lugar, digamos, justamente porque no hay un objeto más importante que otro, porque no hay un objeto más privilegiado que otro, etc., puede prestarse, ¿no? a ocupar ese lugar para cada caso, ¿no? y soportar en todo caso caerse, ¿no? Como el destino mismo del análisis. Por eso también me parece que la cuestión del destete permite pensarlo bien en ese sentido, porque si el destete es de la madre, es ella la que tiene que poder soportar eso, digamos, habilitar, ¿no? Como imágenes me parece que también tan buena. Y lo del afecto del fin de análisis, como el fenómeno del entusiasmo, que es como lo que dice, creo ahí, de lo de la Gaia ciencia, el gay saber, ¿no? de Nietzsche, que se trata de ese entusiasmo respecto de que el saber se produjo, me parece que está bueno. Una cosita que se me ocurrió mientras te estaba escuchando, Juan, esto del analista cayendo un poco como resto, como desecho al final del recorrido, digamos, analítico, me quedaba pensando si de algún modo, digamos, no se puede pensar... a ver, otro de los modos donde un sujeto queda asistiendo, digamos, entre comillas, a la caída de un objeto resto es en la constitución subjetiva, ¿no? Que digamos, incluso también hasta el mismo, medio que el mismo mecanismo, pero de otro modo completamente diferente, podría ser el pasaje al acto, por ejemplo, ¿no? Digo, un sujeto asistiendo a una caída de un objeto resto. Nada, y me quedaba pensando como en eso, como hay algo de la operatoria que de algún modo es la misma, pero explica fenómenos muy diferentes y como desde lugares muy diferentes. Pero me quedaba pensando en eso, en el final de análisis, como algo, de algún modo, como reproduciendo ese mecanismo de la constitución subjetiva, no sé por qué, me vino eso. Sí, de hecho, ya que lo nombraste, Lacan dice que el pasaje al acto reproduce, a veces de modo trágico, algo de la constitución misma del sujeto, ¿no? Es decir, que algo cae como un resto. Así que, sí, uno puede marcar como una serie ahí de episodios, por decirlo así, ¿no? Donde efectivamente el objeto aparece bajo ese modo, es decir, no el objeto como causa, no el objeto revestido galmáticamente, sino el objeto como un desecho, un detritus, como dice Lacan.
Sí, me parece como distintas. Ahora es distinta de la definición de duelo, donde él dice funcionábamos como causa. Entonces ahí no, ahí está el objeto como causa, no está como resto, ¿no? Son me parece distintos estatutos del objeto. Es un bolón que de hecho Lacan ahí en el seminario 10 dice, ¿no? No hay que confundir, cuando dice no hay que confundir es porque estaba confundido, obviamente. No hay que confundir el objeto causa con el objeto meta del deseo, ¿no es cierto? Es decir, no hay que confundir, el objeto está detrás con el objeto al que apunta el deseo. Y para no confundirnos los llama a los dos. Y bueno, a mí me confunde un poco. ¿No? Dice, no hay que confundir el objeto A, que es el posta, ¿no? el que está tricky, con el objeto al que apunta el deseo, que después lo llama un postizo. O sea, fíjense los síntomas que tiene la teoría. Pues si tiene que llamarlo postizo al objeto del fantasma, ¿no? Es como el objeto de la salada, pero entonces no es el original, no es el original, que sería el objeto A. Pero me parece que vale la pena plantearlo con el duelo, porque él, con esta diferencia, pone en cuestión la cuestión del acting, la cuestión de la inhibición, la cuestión de la angustia, y la cuestión del duelo también. Se dice que en el duelo ya aparecen estas dos dimensiones del objeto, ¿no? Del objeto como engalanado, lo dice así en algún momento, dice, pero siempre está el objeto enmascarado o algo así, no me acuerdo la cita, pero la leí justo estos días, que está al final del seminario 10, es muy interesante para, aprovecho tu pregunta para divagar un poco, ¿sí? Sí, dice, el objeto A está enmascarado detrás de sus atributos. Eso. El objeto de duelo, ¿no? Finalmente se trata de la que tiene que ver con esto de haber sido para el otro. Causa. Sí, Ahora, además esto que vos marcabas, Estela, de que hay como un duelo sobre otro de algún modo, ¿no? Hay una pérdida que toca a otra, entonces uno puede pensar, y bueno, pero entonces, ¿cómo juega en el objeto de amor? Si fuera así, sabemos que, ahí ya podemos desprender dos objetos, ¿no es cierto? Porque efectivamente está el objeto con sus brillos, pero sin embargo ese objeto contiene ese otro objeto, digamos, que es real, ¿no? Y cómo juega el fenómeno que del somos duelo y de la nosotros pérdida. mismos, dice Lacan, que somos nosotros mismos. Por eso la castración vuelve a nosotros con el duelo. La castración vuelve a Totalmente. nosotros. Eso, ese es el punto. Nos vemos lo que somos. Claro, es decir, que el duelo te castra, para decirlo de modo un poco drástico, ¿no? Sí. Estaba pensando respecto de esta cuestión del analista como desecho, que uno de los términos que usa Lacan cuando se sirve del recurso de la letra es litre, digamos, ¿no? En donde la basura, litter, no es la basura desecho, ¿no? de la mierda, perdón por la expresión, sino de eso, como del papel que se tira al suelo, digamos, ¿no? Que cae, como una letra que se cae. Que por ahí es distinto para pensar que el objeto desecho que vale como postizo en el fantasma. Mierda, perdón. Es otra dimensión del desecho. ¿Sí? En donde me parece que también, digamos, hay como líneas finas para ir sorteando de qué desecho se trata. No se trata de un desecho en tanto objeto degradado, caído, degradado. ¿Sí? Es otra dimensión de caída, de desprendimiento, por decirlo de alguna manera. Por eso me parece el término letra, pero bueno, ya es meternos en cosas que no me metería. Me parece que es interesante y que los términos en francés a veces le dan otra connotación que el castellano, digamos, ¿no? Una pregunta. Sí, Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Se puede pensar esto pulsionalmente? Es decir, el duelo como una mezcla de pulsión de vida y pulsión de muerte, en el cual predomina en ese momento la pulsión de muerte y bueno, se va restableciendo a medida que el duelo no es patológico. Digamos, la pulsión normal, ¿no? Se va restableciendo la pulsión de vida. Y la melancolía, hay un predominio de pulsión de muerte, que es la que, digamos, predomina en el
en el caso, ¿no? ¿Por qué pensabas en la pulsión de muerte, Carlos? Porque la Que- melancolía, digamos, Ah, por la melancolía, ¿no? Como claro. que es muy difícil de tratar, digamos, analíticamente, el, el sujeto, digamos, se considera un despojo humano, bueno, sí, no, digamos, no hay forma de atenderlo, de- digamos, psicoanalíticamente es muy difícil, decía Freud, los casos de melancolía, eh, y bueno, quizás pensaba así, ¿no? En la, en el duelo común se pierde, bueno, líbido en el objeto, queda lívido, que no sabe dónde ir, pero en el caso de la melancolía, no entiendo la libido, ¿dónde va? Digamos, tendría Bueno, que ir bueno, sí. al sujeto y no la encuentro. Freud habla ahí de pérdida libidinal, ¿no? Debiéramos pensar una deslibidinización, y esa dimensión, para tomarlo de Freud nomás, digamos, de la sombra del objeto recae sobre el yo, es claramente ese punto en donde el duelo por el objeto no es posible, ¿no? Él queda sumido, quizás aplastado el yo entre el sí mismo propio, como dice Freud, y aquel objeto que se vuelve hostil, odiado, ¿no? Entonces, claro, digamos, es cierto que Freud ahí sitúa eh, la cuestión de la melancolía, si lo queremos pensar, en relación al superyo como cultivo puro de la pulsión de muerte, ¿no? Supongo que por eso pensás vos Sí, sí, ¿no? Este punto en donde, por ahí me suena más. claro, el superyo toma el relevo del ideal, y entonces, cuando Lacan habla del duelo, es interesante que él dice que el duelo entra en el ciclo, ¿no? Del duelo, el deseo, está en juego la dimensión del ideal, porque el muerto siempre es asunto del ideal. En cambio, en la melancolía se trata de ese punto entre el yo y el objeto A, ¿no? En donde aparece una especie de pegoteo entre aquello que debiera quedar segregado, que adquiere el carácter de hostil, ¿no? Y el sí mismo propio, en donde da la impresión de que se hacen uno, ¿no? Con aquello que es ajeno, odiado, hostil, y que efectivamente el super yo se vuelve lo suficientemente rancio, para usar una palabra de moda, como para empujar a ese lugar de degradación, ¿no? De ser degradado, de ser humillado, e indigno y moralmente despreciable, como dice Freud. Supongo que por ahí pensabas algo de la pulsión de muerte. Sí, sí, está bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más te había abierto el micrófono. Se me ocurre hacerte una última pregunta, en particular a vos, Estela. Mencionabas hoy el binarismo de la escuela inglesa, o varios binarismos, y entre eso mencionaste el odio por ese objeto de amor que se duela, que debe duelarse. Me parece interesante ahora porque volvieron a mencionar palabras a partir de la intervención de Carlos o del señor anterior, como desprecio, despojo. Es muy interesante lo que mencionás sobre la palabra litter en inglés, que efectivamente es diferencia de trash, ¿no? O la palabra que fuese en francés, no es aquello que es un resto asqueroso, sino aquello que se deja caer y que incluso, bueno, los tachos de basura en inglés son rotulados como contenedores de aquello que se deja caer, ¿no? Que también tiene una raíz etimológica interesante, el lit como lo liviano, o como parte de lo liviano, de lo leve. Nada de eso tiene que ver con el odio. ¿Qué pasa con el odio? ¿Cómo se pone en juego el odio en relación al objeto amoroso, sin cuya presencia, o a partir de cuya ausencia, voy a dejar un poco de ser?
Bueno, Klein, por un lado, digamos, ¿no? Klein, recordemos primero que la escuela inglesa es la que no retrocede frente a la pulsión de muerte, mientras, ¿no?, los demás discípulos de Freud se fueron al mazo con la pulsión de muerte, Klein no retrocede. Pero ¿cómo entiende Klein la pulsión de muerte? La entiende como odio y agresión, en donde inicialmente, digamos, la transposición al exterior del odio y la agresión son condición de la vida. En la transposición al exterior de la pulsión de muerte es condición para que la vida se sostenga. Para Melanie Klein la pulsión de muerte casi es condición de la vida, y en esa posición depresiva de la que yo comentaba, es el momento en donde, en lugar de haber escisión del objeto, entre bueno y malo, entre amado y odiado, lo que hay es una, ¿qué palabra usar? Sí, unificación, porque no se me ocurre otra, una coalición, ¿no?, entre el amor y el odio. Y por eso yo situaba que la ambivalencia es como el término princeps de la escuela inglesa, digamos. Si ustedes ven, Lacan no habla de ambivalencia, pero la pelea por la ambivalencia entre Abraham y Klein es sustancial. Y para Melanie Klein, digamos, el poder atravesar esa dimensión de odio que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, el temor a la retaliación, ¿no?, a ser atacado por el daño ocasionado. Por otro lado, digamos, el objeto malo u odiado es la posibilidad de que se produzca el superyo. El superyo en Klein no es el superyo edípico nada más, es el superyo obsceno y feroz que tanto Freud y Lacan ubican, si ustedes quieren, más primario que la libido edípica, ¿sí?, que vendría a amortiguar no, ¿cómo se dice? Sí. Amortiguar. Seguro y las cuotas, no sé qué pensar. Entonces, digamos, para Melanie Klein, el odio forma parte de las relaciones, no es algo que se pueda eliminar, al punto que ella va a situar a la envidia, ¿sí?, luego como un testimonio del odio y la pulsión de muerte, y lo toma como envidia primaria, e incluso lo articula en el análisis, en donde ella va a situar que la salida del análisis es superar la envidia por la vía de la gratitud. O sea que en Melanie Klein la cuestión del odio relativa a la pulsión de muerte está de cabo a rabo, pues, incluso en el final de análisis. La reacción terapéutica negativa es fruto de la envidia, fruto de la pulsión de muerte, que tiene que ver con el odio. O sea que es insoslayable la cuestión del odio en Melanie Klein. Y es superable por la vía de la reparación en la posición depresiva y por la vía de la gratitud como salida de la envidia. Bueno, Klein es un mundo aparte. A buscarla, gracias. Sí, igual, digamos, no con la misma ferocidad ni intensidad, pero en Freud justamente lo que hace del duelo, el duelo patológico, es cuando interviene el conflicto de ambivalencia, ¿no?, según Freud. Que es un poco lo que le critica a Lusch a Freud en la concepción de lo que Freud llama duelo normal, ¿no?, donde dice no hay nada inconsciente en juego, que parece medio un prospecto ¿no?, pero en todo caso, claro, ¿qué sería un duelo sin neurosis, ¿no? Es raro pensar así. Un duelo sin inconsciente, que no participe nada, ¿no? Pero digo, y aparte en esa época en especial, ¿no?, en esos años donde, no sé, el hombre de las ratas, hay muchos textos que están muy atravesados por el conflicto de ambivalencia, quizás en otros momentos menos, ¿no?, pero me parece que ahí en Freud, digo, duelo y melancolía ocurre justo en ese contexto, ¿no? Y las cartas con Abraham, que dicho sea de paso, vale la pena leer toda esa correspondencia de cómo se va gestando el texto de Duelo y Melancolía, maravilloso. Sí. Por una temporalidad que no es la de hoy, ¿no? No había WhatsApp, imagínense, sale la carta de Frankfurt, lleva a Viena, tarda en 3 meses, le contesta el párrafo, todo como en cámara lenta, muy interesante.
muy interesante. Que nos olvidamos que forma parte tanto Introducción del narcisismo como Duelo y melancolía de la metapsicología. Claro. Son textos que entran, forman parte de ese tiempo de la teoría. Es lindo cuando Freud dice en un lugar, ¿quién nos imaginó su propia muerte, ¿no? Su propio velorio, su propio entierro, una fantasía humana, por supuesto? Él dice, dado que la muerte es imposible de representar en el inconsciente, cuando uno se imagina eso ya sobrevive como espectador, es decir, ya se armó una escena fantasmática, ¿no? Quiénes van, quiénes no van, si lloran, si no lloran. Ya está, ya estás afuera, ya estás mirándolo desde la platea. Claro, ¿Cómo? revive la pregunta del puedes perderme. Puedes perderme Revive esa en pregunta, términos... digamos, ¿no? La Sí, fantasía claro. de la propia muerte revive la pregunta del puedes perderme. Que dice Lacan que es lo que hace un niño desde muy chiquito, ¿no? Digamos, de jugar con su propia desaparición con respecto a el deseo del otro, ¿no? Y que Winnicott retoma para decir que el drama es no ser encontrado. Claro. Jugar Sí. a las escondidas está todo muy bien, siempre y cuando pueda ser encontrado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el drama de Hamlet también, que Claro. la madre puede perderlo al padre, ningún problema. No le hace falta, por decirlo así, ¿no? En esa posición que Lacan dice, yo al duelo no lo conozco. Y no, claro, dice Lacan, entra uno, sale otro, no hay, casi no hay inscripción ahí, ¿no? No hay ninguna dignidad del objeto. Sí. Bueno, no sé si quieren hacer Bueno. algún otro comentario, alguna otra pregunta. ¿Con qué tiene que ver la identificación al muerto? Danos un S2, Karina. Hola. Bueno, Hola. no, Hola. ustedes no lo mencionaron, pero es algo que yo sí escuché como en tiempos del duelo, en el proceso de duelo, que alguien quede identificado al muerto. No sé si será de otra escuela eso, pero lo traje. No lo escucharon por las caras. Sí, yo recuerdo, para sumarme a la pregunta de la compañera, el caso de Dalí, cuando Dalí dice que... Creo que nombraste... Julián, no sé por ese lado. Sí, no sé si va por el lado la pregunta de la compañera de Dalí, cuando dice que él, todas sus excentricidades en su vida tenían que ver con diferenciar del hermano muerto. Yo al menos lo recuerdo, ¿no? Esto que estamos viendo, esto que tiene que ver con la estabilización de esa metáfora delirante. Me recordó eso la pregunta de la compañera. ¿Sí? Él hacía todo lo posible por no identificar con ese muerto, ser perdido por sus padres, que es el que al parecer desencadena, ¿no? Esa psicosis y demás. No sé si tiene que ver, pero a mí me recordó eso. Lo dejo la misma pregunta, en todo caso. A mí me parece... Tengo otro... Sí, dale, Julián, adelante. No, bueno, lo iba a plantear después, pero sí, me recordó esto que decías de Viena, la serie de Freud, me preguntaba una escena que me llamó mucho la atención, que es cuando se baten a duelo, para mencionar otra dimensión, otro sentido palabra duelo, que Freud aparece presente en ese duelo donde uno de los dos muere, en medio de toda esta guerra, ¿no? Histórica y demás. Me preguntaba cuánto había ahí de hostilidad hacia el padre o de odio, y cuánto tiene que ver con la lucha por retener ese objeto. En fin, a mí la serie de Freud me gustó bastante, más allá de todas las cuestiones que se decir, ¿no? Pero me disparó un poco
por ese lado. No tenía nada que ver con la pregunta anterior, pero bueno, lo dejo ahí. Y una cosita más que decir con respecto a lo del resto, que a mí me recordó algo de resto masturbatorio, ¿no? Cuando el problema cuando el sujeto se pone el resto que es, ¿no? Cae como resto, cae como residuo, en esto de quizás del autoerotismo, ¿no? Pero bueno, es un poco más largo y no lo podés desarrollar. Bueno, nada más. Gracias. Tres elementos, pero bueno. Yo quería marcar tan solo con respecto a la pregunta de Karina, no sé, lo de... ¿Hay un micrófono abierto por ahí? ¿Puede ser? Julián, me parece que tu micrófono hace ruido. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí. Más allá de la referencia que la desconozco, sí tocaste un punto que es central en todo esto para Freud, para Klein y para Lacan, sobre todo, que es la cuestión de la identificación. Digo, en Freud desde Tótem y Tabú, digamos, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con... Lacan lo examina de modo detallado, esto, ¿no? Cómo el duelo pone en juego la función de la identificación, ¿no? La identificación con el objeto perdido, bueno, le da bastantes vueltas a eso. Muerto o no, pero en todo caso un objeto que se perdió y cómo de algún modo a veces los atributos, ¿no? Son tomados, así como ese duelo pone de relieve, en juego, manifiesto, puntos de identificación fundamentales, ¿no? Y de ahí bueno, se pueden pensar varias cosas respecto a, no sé, la cuestión del padre en Freud, ¿no? Digo, Tótem y Tabú, digo, me parece que le podemos dar muchísimas vueltas. Pero bueno, nada, es una asociación libre a tu pregunta. Sí. Conceptualmente abre muchas vías porque para Freud la identificación, no la primera, las otras, son un modo regresivo del amor. Entonces, una forma de conservar el objeto perdido es la identificación con ese objeto. Puede ser perdido porque se murió, puede ser porque se resignan las investiduras de objeto, ¿no? Recuerden que, digamos, el yo se constituye, él habla de es sedimento de identificaciones en relación a los objetos de amor. O sea que la identificación releva el vínculo amoroso. O sea que podría uno pensar en la identificación, si es que ese es el punto. Después están los casos, ¿no? En donde alguien puede ir a ocupar el lugar del hermano muerto, pero ya esos son casos. Pero la identificación sí es un modo regresivo del amor, digamos, no la primera, que es bueno, anterior incluso, a todo, ¿no? Sí. Claro, pero incluso tomando esto que decías de las sedimentaciones, en el yo y el ello dice en un momento Freud que el carácter que se forma por sedimentación de investiduras resignadas, dice el carácter de una persona finalmente contiene la historia de las elecciones de objetos. Es precioso como lo dice, porque es como si de algún modo, ¿no? En ese conjunto heteróclito de identificaciones, alguien armara un poco su modo de ser de acuerdo a esos rasgos, esos palotes o esas cosas que ha tomado de distintos otros, ¿no? De modo inconsciente, por supuesto, pero sí, te digo, la cuestión del duelo, como justamente se trata de objetos resignados, el duelo lo potencia todo esto, ¿no? Lo pone bien de manifiesto. Tema interesante para seguir pensando desde ya. Digo porque identificación es un término que abre para varios lugares en Freud, ¿no? No todos van por la misma vía. Bueno. ¿Estamos? Yo creo que sí. Han hecho más llevadero el duelo de cerrar el primer cuatrimestre. Ya eso es bastante. Me alegro, ya es muchísimo. Claro. Gracias. Gracias por todo, gracias. Pieza por pieza. Bueno, un placer y bueno, la seguiremos en otro momento. la seguimos. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Que estén todos muy bien. Chau, A estas chau. horas. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches, Gracias. Chao, chao.